El siguiente video proviene de una fuente desconocida. Lo único que se sabe es que el autor del video escuchó ruidos muy extraños durante un paseo nocturno, cerca de un área boscosa. Sacó su teléfono y comenzó a grabar dirigiéndose a las profundidades del bosque, para encontrar la fuente de los sonidos desconocidos. Esto es lo que sucedió. Lo que sea que este hombre encontró en el camino, fue algo que probablemente nunca antes habíamos visto. Cuando hablamos de críptidos misteriosos, generalmente es una criatura humanoide, pero lo que sea que es esto, no se parece en nada a un humano. Es un ser bastante extraño, probablemente peligroso, y es algo bueno que lo haya ignorado, porque esta podría haber sido su última caminata. Pero, por otro lado, el clip es tan corto y misterioso, que nos deja solo con dudas. ¿Acaso este extraño encuentro realmente sucedió? En el video más reciente del investigador paranormal, Midwest Ghost Hunter, mejor conocido como Ian, visitó uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, el Hospital St. Haven, localizado en Dakota del Norte. Desde que abrió sus puertas en 1912, el hospital se usó exclusivamente para enfermos de tuberculosis, para tiempo después convertirse en un sanatorio mental, antes de su cierre en 1987. Este lugar es tan terrorífico, que es conocido como el Sanatorio de la Muerte. Con toda esta información, Ian toma coraje y decide pasar la noche ahí, totalmente solo. I'm gonna be spending the night there by myself, trying to document evidence, more evidence of it being haunted. A medida que se aventura en los pasillos y habitaciones en ruinas, comienza a experimentar fenómenos cada vez más extraños. De repente, comienza a escuchar sonidos como gritos. Momentos después, se puede escuchar lo que suena como alguien tosiendo. What was that? It sounded like a breath. Mientras caminaba por el lugar grabando, también captó fotos con una segunda cámara estacionaria. Es en una de estas instantáneas que parece haber captado una extraña aparición blanca. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. En una segunda foto tomada segundos después, no hay nada. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Poco después, su cámara de video también empieza a captar extrañas anomalías. Como una niebla blanca, cruzando la ventana. I just got that in the freaking camera. Pero las manifestaciones no terminan ahí, porque en un punto, él nota algo que se mueve y pasa por la ventana. Whoa. Dude, look.
Nothing. There's nothing. Poco después, una sombra comienza a formarse al final del pasillo, lo que aumenta aún más lo inquietante de esta exploración en solitario. Is this where they kept your body? Oh, holy shit! Oh. La experiencia de Ian no hace más que confirmar todas las historias de terror que se cuentan de este lugar. Sin duda esta es una de sus mejores exploraciones, y con tan solo una noche allí, logró captar tantas manifestaciones paranormales que no queda duda de que ese hospital está legítimamente encantado. Muchos aman la tranquilidad de vivir en el campo, pero hay un inconveniente inquietante en un aislamiento tan sereno. Cuando las cosas toman un giro siniestro, la ayuda puede estar a kilómetros de distancia. En octubre del 2006, Paul Sparrow se vio atraído al tenebroso bosque adyacente a su casa. El hombre estaba armado solo con una cámara de visión nocturna, esperando captar imágenes de una aparición, que según cuenta, es muy vista en esa área, y lo que terminó grabando es realmente extraño. Where's it gone? There was something there. Sure, I saw something. Where is it? It was around here somewhere. It was here somewhere, but it's gone. No, I don't know where it is. Una aparición fantasmal se mueve justo frente a la cámara. Él lo ve, pero cuando busca en el área, no encuentra absolutamente a nadie. A pesar de que este video fue compartido hace más de 16 años, esta espeluznante captura continúa como un misterio. Y es que la mayoría está de acuerdo en que es una grabación real, y lo que este hombre logró captar es una auténtica aparición fantasmal del bosque. El siguiente video fue captado en una ciudad de Alemania. El video fue grabado por los bomberos que fueron convocados ante el incendio que se desarrollaba en un edificio de departamentos. Fue una tragedia que se llevó a una madre y sus 3 hijas. Cuando los bomberos llegaron al accidente, todo el edificio había sido evacuado y no había nadie vivo dentro. Con todo esto en mente, ahora mira lo que los bomberos captaron en medio de un incendio grande que se llevó la vida de 4 personas. En un punto del video podemos notar algo muy raro, porque las cortinas que cuelgan justo al lado de una ventana, parecen ser corridas por alguien que quiere mirar hacia el exterior. El problema es que, como dije antes, no había nadie en todo el edificio. Además, si ves bien, verás que esta persona, o lo que sea que es, parece no tener rasgos, y lo que es aún más extraño, porque alguien en su sano juicio aún permanecería en un incendio grande, poniendo en riesgo su vida, y se vería con tanta tranquilidad. Pero si no fue una persona, entonces ¿quién o qué es? El siguiente video fue grabado con una cámara estática, en una residencia antigua la cual aún es habitada. Los dueños permitieron que se realice una investigación, ya que el lugar es conocido por su extraña actividad. Esta pequeña captura es el momento más importante de esa investigación.
Una silueta brumosa puede ser vista, caminando hacia la sala de estar. Y luego se desvanece. ¿Acaso será un fantasma real? ¿O es algo más?